La enorme y muy costosa estructura de propaganda del oficialismo ha tenido trabajo de horas extra, sobre todo en la semana pasada. Y desde luego iniciando esta también a tambor batiente con sus características que ya conocemos. Siempre la difusión del odio, siempre el ocultamiento de la información y desde luego la distorsión noticiosa que eso significa, junto con todos los otros elementos que supone la propaganda, es decir, el realce desmesurado, pero apasionado y digamos exacerbado del gobierno representado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero esta actividad que, por cierto, es muy costosa y que se desprende de los recursos de ustedes y de nosotros, de los ciudadanos mexicanos, ha tenido tres vertientes fundamentales. El ataque asiduo, continuo, exacerbado a Ricardo Salinas Pliego y las empresas de Grupo Salinas. Lo ha hecho también, y ustedes han sido testigos de ello, con Claudio X González y en particular también en la asociación tramposa que esta maquinaria hace, aunque no tenga nada que ver, pero digo en esta asociación tramposa en la que presumen que Claudio X González tiene relación con Mexicanos contra la Corrupción, a quien también le han dado absolutamente con todo y finalizando esta semana que concluyó pues también en contra de Latinus. ¿Qué decir al respecto? Pues en efecto que se trata de eso, de horas extras en las que están trabajando estos propagandistas que ustedes conocen muy bien a través de estos libros que nosotros editamos desde hace el primero, poco más de 2 años, y el segundo poco más de año y medio, con las estampas, porque estamos completamente seguros de que la memoria es fundamental, con las estampas biográficas recientes de las funciones que tienen cada uno de estos personeros dentro de la nomenclatura propagandista. Y lo dicen, a final de cuentas lo dicen con todas sus letras. Miren ustedes, tengo frente a mí un un post escrito en X, de parte de uno de estos vocingleros del oficialismo, se llama, ustedes lo conocen, Álvaro Delgado Gómez. Dice él: están muy enfurecidos Roberto Madrazo, Claudio X González, Ricardo Salinas y sus achichincles por el trabajo periodístico que hacemos, pero yo no les dije que sean ladrones. Eso es lo que sacó a las 9 de la noche con 25 minutos del domingo 2 de marzo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, primero, por supuesto, la falta de valor que tienen este tipo de marionetas propagandistas para no decir con todas sus letras a quiénes se refieren o de quiénes hablan cuando aluden a estos supuestos achichincles, de tal manera que sin lugar a dudas lo que hace Álvaro Delgado es escupir al cielo y desde luego llenarse y tragarse sus propias palabras, porque en efecto él sí y con todas sus letras es un aplaudidor. Lo digo por supuesto porque pues yo sí tengo el valor de pronunciar su nombre, pero también de documentar, que de eso se trata, que no se trata solo de balandronada, sino en efecto de mostrar o demostrar con los hechos palmarios y fehacientes las funciones que como vocinglero tiene él y todos los demás que ustedes ya conocen: Fabricio Mejía, el Chapucero, Jairo Calixto, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien. El segundo caso es que se atribuye él un trabajo periodístico que no tiene, que no ejerce. Un propagandista es completamente distinto de lo que significa el periodismo. No voy, por supuesto, a reproducir aquí la serie de infundios o difamaciones en contra de los personajes aludidos, y no solo de ellos, sino de, no exagero, decenas de periodistas, varios otros medios de comunicación que han sido, digamos, el blanco de los gobiernos, el anterior y el actual,
justamente para inhibir, ahí sí, la libertad de expresión. Y aquí no vemos, por supuesto, ninguna manifestación de artículo 19, no vemos, por supuesto, ninguna manifestación de apoyo y o solidaridad respecto de una pretendida libertad de expresión, que es como si hacen pues los que en realidad se dedican justamente a la propaganda. Pero como no voy justamente a reproducir esta serie de infamias, lo que sí nos queda muy claro es desde otro enfoque el silencio que ellos tienen, que tienes tú, Álvaro Delgado. Te lo digo así, con toda franqueza, frente a ti. El silencio que guardas en relación con las distintas anomalías y los distintos actos de corrupción, esos sí documentados periodísticamente a través de documentos, a través de testimonios e incluso en no pocas ocasiones respaldados también con documentos oficiales como los documentos de la Auditoría Superior de la Federación. Ahí te quedas callado. En particular te quedas callado con el reporte de hace 2 semanas de la Auditoría Superior de la Federación, que habla de irregularidades por 55,000 millones de pesos en distintas esferas de la administración pública. Tampoco dices nada. No has dicho absolutamente nada de las relaciones que tienen los hijos del presidente con distintos amigos que han sido favorecidos con jugosos, millonarios contratos. Esos que sí son un hecho palmario, evidente, a la luz de todos. ¿Por qué el silencio? Justamente porque como no eres periodista, no entras a la miga del asunto, no entras a lo que significa justamente la exhibición de este gobierno inepto y autoritario. Me fui por una beta. Pero por supuesto que existen otras más, y unas que nos caracterizan a nosotros como etcétera son 2 fundamentales. Una, la salud, y otra, por supuesto, la inseguridad. ¿Qué has dicho en relación con el número enorme de homicidios que hay en el país, con las víctimas de la violencia que hay en el país? ¿Qué dices de la marometa que el día de hoy lanzó Claudia Sheinbaum en relación con que no, los abrazos no eran para los delincuentes, eran para los jóvenes? ¿Qué dices que eso ocurra el día de hoy, cuando 9 cuerpos se hallaron en condiciones, hay un término específico que no empleo por las reglas de esta plataforma, pero en condiciones tristísimas, que generan una enorme zozobra? No dices absolutamente nada. Esas no son tus funciones, por supuesto, la del ejercicio del periodismo, la denuncia, el subrayar la ineptitud del gobierno. Y solo hablé de un dato reciente, recientísimo, sin remitirme a lo que está pasando en Tabasco, sin remitirme a lo que está pasando en Sinaloa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque voy justamente al otro elemento, al que tiene que ver con nuestro sistema de salud totalmente resquebrajado, con empleados del ISSSTE y del IMSS que apenas trabajan con los insumos suficientes, es más, que a veces trabajan sin recibir puntualmente su sueldo, que no hay medicamentos y que se encuentran varios hospitales a punto de colapsar, como han documentado distintos medios de comunicación, entre otros, etcétera. De eso no hablas. Y no hablas justamente porque eso significa hacer periodismo y cuestionar al propio poder. Y eso significa entonces cortar tal cual la correa transmisora, la que alimenta justamente tu propia existencia, la existencia del portal. Sin embargo, sin lugar a dudas, que son arietes, en este caso, digamos, de la propaganda digital, que son arietes del propio gobierno para amagar, para presionar, siempre para el denuesto de la voz, nunca la revisión de lo que esa voz dice, nunca la revisión de los extraordinarios reportajes que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción, que ha desnudado no solo a los gobiernos más recientes del 18 a la fecha, sino a gobiernos anteriores, a Enrique Peña Nieto también. Ahí por supuesto que no te metes, no es tu materia, ni siquiera es, no solo es tu función, ni siquiera es, digamos, algo que se encuentre a la altura de tu propia entrega intelectual, que es tan chaparra, que en efecto no puede entender cómo
lo que significa la consistencia implica también, así como la crítica de gobiernos anteriores, la crítica de gobiernos actuales, porque en tu caso como un militante sí lo hiciste con gobiernos anteriores, pero ahora justamente te callas y eres un ariete de la propaganda. Y sí, claro que sí, nosotros como etcétera una y otra vez vamos a estar exhibiendo a todos y cada uno de los farsantes de la 4T, porque así es este proyecto editorial. Y yo soy Marco Levario Turcot.